buenas noches, de nuevo estamos aquí dispuestos a comenzar un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa y como saben, como les dijimos la pasada semana, estamos realizando una miniserie sobre compositores, grandes compositores soviéticos. En este caso, Sostakovich es el protagonista, va a ser el protagonista de este programa y al igual que hicimos la pasada semana, hablaremos tanto de su música, de su vida, de su historia, como de la relación que tuvo con Stalin. Comenzamos con Theodora Beltrán, como siempre. Theodora, ¿qué tal? Bien. Bueno, vamos a comenzar hablando de Sostakovich, de este gran músico. Háblanos de su familia, ¿en qué familia nació? Sostakovich venía de una familia de clase media. Su padre era biólogo y su madre era una pianista de nivel medio. Era una familia muy unida y Sostakovich hasta su familia tenía servicio doméstico antes de la revolución. Ajá. ¿Y cuándo aprendió él a tocar el piano? Aprendió a tocar el piano a los 9 años, le enseñó su madre y a los 2 días de su madre darle clase anunció: "Tenemos un niño con gran talento en la casa". 3 días después, Sostakovich ya sabía tocar el piano a 4 manos con su madre. Bueno, qué fenómeno. ¿Cómo fue la relación con sus padres? Eran una familia muy unida y su padre, a pesar de que, como era biólogo, trabajara mucho, siempre le prestaba atención al volver de trabajo y en los fines de semana. Y su madre le tenía mucho afecto por el talento y la capacidad de música que tenía Sostakovich. ¿Y cómo era él de niño? ¿Cómo era su carácter? Era un niño pervertido, tímido y le encantaba la naturaleza y le encantaba también la música. Y un día había enfermado de tuberculosis y todo el mundo temía por su vida. ¿Y qué notas sacaba en el colegio? ¿Sacaba buenas notas? Era un muy buen estudiante, de los mejores de la clase y siempre sacaba sobresalientes y matrículas en las clases. ¿Cómo vivió él la revolución de 1917? En la revolución de 1917, que cayeron los zares, Sostakovich anunció con todos los niños que le acogieron con entusiasmo: "Acabo de ver a Lenin", porque Lenin estaba en la estación de tren. Y su padre estaba gritando: "Ha llegado la libertad". Bueno, menudos recuerdos. ¿Cómo fueron los estudios musicales? Se graduó con 15 años como pianista y compositor y terminó sus carreras de carreras universitarias con la mitad de duración. O sea, que era muy buen estudiante. Sí, todos los días iba a óperas y conciertos. Bueno, así que además de sacar buenas notas, de sacar sus carreras en la mitad de tiempo, todavía le quedaban ratos para ir a conciertos. Muy bien, Theodora, pues muchísimas gracias por contarnos cómo fue la niñez y la juventud de Sostakovich. Gracias. Como les decíamos, desde el inicio del programa hablamos de grandes músicos soviéticos y hablamos también de su relación con Stalin. Y si hace un momento nos narraba Theodora cómo fue la infancia de Sostakovich, pues vamos a hacerlo ahora, vamos a hacer lo propio con Stalin y nos va a ayudar Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? Hola, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿dónde nació Stalin? Stalin nació en Georgia en 1879. Georgia hoy es un país independiente. Anteriormente formaba parte de la Unión Soviética, pero cuando se rompió se hizo un país independiente. ¿El nombre de Stalin era real? El apellido de la familia de Stalin no era Stalin, era otro, pero Stalin se quiso cambiar su apellido por Stalin, que significa hombre de acero. Bueno, qué significativo. ¿Quién eran los padres de Stalin? El padre de Stalin era zapatero, él era un padre muy malo, estaba viviendo todas las noches borracho, torturaba a su hijo, igual también a su madre. Su madre era una católica, una ortodoxa, devota, siempre había querido que su hijo fuese obispo
ella trabajaba como limpiadora en casas de ricos judíos. Muchos historiadores dicen que Stalin no le gustaban los judíos porque los jefes de su madre explotaban a su madre a limpiar casas. Vaya. ¿Y cómo fue la estancia de Stalin en el seminario? Pues Stalin era muy estudioso, le gustaba mucho el seminario, ahí había escrito muchos libros y poesías, y también se había vuelto cada vez más rebelde, porque le estaban pasando compañeros suyos cartas revolucionarias, y eso hizo que cada vez se hiciese Stalin más revolucionario y más rebelde. Vaya. ¿Y cómo se produjo la entrada de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? Pues la Unión Soviética había hecho un pacto con Alemania de que se repartirían Polonia, y también la Unión Soviética se quedaría algunos países. Hitler había invadido Polonia siguiendo los pactos que habían pactado, pero Polonia tenía un pacto con Inglaterra y Francia de que cualquier país que invadiese Polonia, Inglaterra y Francia estaría contra él. Vaya. Sí, entonces continúa. Hitler va contra Inglaterra y Francia. Cuando ya acaba con ellos, quiere conquistar más, sin cumplir los pactos, conquista Polonia y luego invade la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética empieza perdiendo contra Alemania, Alemania le va fácil la guerra, pero cuando Alemania pierde una batalla muy importante, la batalla de Estrasburgo, en la que mueren 1 millón de personas, Rusia empieza a ganar, los alemanes se tienen que ir retirando hasta llegar a Berlín, y ahí Hitler se suicida ya que ve que ha perdido la guerra. Bueno, pues Moses, muchísimas gracias por hacernos este retrato de Stalin. Gracias. A ti ya Información TV. Continuamos, lo hacemos en esta ocasión con Vivian Gutiérrez. ¿Qué tal, Vivian? Muy bien, gracias. Bueno, hoy hablando de Sostakovich, y cuéntanos, ¿quién era? ¿Cómo fue Sostakovich? Sostakovich es otro compositor soviético del siglo XX, muy contemporáneo, y es un gran compositor contemporáneo que fue muy bueno y tiene una relación con Stalin bastante que se tiene que nombrar. Hablaremos enseguida de esa relación con Stalin, pero antes metámonos un poco, como hacemos siempre, en el terreno un poco más personal de este gran compositor y, por ejemplo, ¿cómo fue su relación con las mujeres? Pues hay que decir primero que Sostakovich era una persona muy introvertida, miedosa, tenía muchas manías, ¿vale? O sea, sobre todo manía por el orden, lo tenía que tener todo bajo un control, sufría mucho estrés, al ser tan miedoso, o sea, le tenía mucho pánico a las reacciones que pudiese tener Stalin con él, tenía muchas pesadillas de a ver si me van a encerrar, a ver qué hago, si cualquier cosa, tenía mucho miedo a las autoridades soviéticas, o sea, todos esos problemas y todos esos traumas que muchas fobias. Sí, muchas fobias, eso pasaba factura al campo personal. Entonces también, bueno, pues esa inseguridad las mujeres pues al final se nota, ¿vale? Porque conoció primero pues a la primera chica, que es Nina, sí. Compartían la música, estaba todo muy bien, ¿vale? Se enamoraron, se casaron. Y bueno, después Nina se dio cuenta de cómo es realmente en el día a día, de todas sus fobias, de todas sus manías, y se divorciaron. No prosperó. Claro, o sea, es el primer matrimonio de Shostakovich, ¿vale? Sí. Ella pues encontró a otro hombre, tenía pues a otro hombre, y él pues encontró a otra chica, ¿vale? En la cual pues le dedicó hasta 42 poemas de amor. Se enamoró completamente porque Sostakovich era muy enamoradizo desde siempre, sobre todo de mujeres jóvenes, pero no fue mutuo, él se enamoró pero ella no. Entonces, bueno, se volvió a encontrar con Nina
Y bueno, esta segunda parte pues se volvieron a encontrar porque ella dejó a ese hombre, a su amante, y se volvieron a casar, Nina y Shostakovich. Vaya. Entonces el segundo matrimonio es con la primera mujer. Entonces esta segunda parte, siempre se dice las segundas partes no fueron buenas, pero esta sí, la segunda parte fue mejor porque tuvieron 2 hijos y estuvieron bien, pero siempre y cuando parece que entre ellos hablaron, y le dio libertad para tener amantes por ahí, porque él dice, bueno, pues al menos estamos casados y tal. Bueno, pues ella tenía sus amantes, pero él, por ejemplo, se enamoró de una estudiante, de una alumna suya, de Nazirova, en la cual pues ella pues, se entusiasmó mucho con él porque era una persona muy intelectual, muy inteligente, su devoción por la música la encandiló a ella, pero nunca pasó a un aspecto más carnal entre ellos, entonces eso hizo que ella se fuera. Después se conoció a otra mujer, se volvió a enamorar de otra estudiante, también de 19 años, en la cual esta, Galina, era diferente a Nazirova porque ella tenía un carácter más fuerte y bueno, o sea, lo utilizó medianamente porque también tenían pasión por la música los dos, y ella, como era estudiante de música, pues cogió muchísimo conocimiento, aprendió muchísimo de Shostakovich, y él, pues enamorado que estaba de ella, compró un anillo y le iba pues a ver. ¿Le llegó a proponer matrimonio? No exactamente, le compró un anillo y tal, pero ella huyó despavorida. Ante el anillo. Claro, no quería llegar tan lejos. No quería llegar tan lejos con él tampoco. Otro rechazo para el pobre. Sí. Bueno. Aquí es cuando ya la mujer Nina se le murió a Shostakovich. Y bueno, después de esto conoció a otra mujer, solo que esto ya fue en un ámbito también musical, que no era estudiante, pero él estaba en un estreno y ella es periodista básicamente para una editorial y tal. Y bueno, esta última es Irina, y con Irina pues fueron uña y carne. No, espera, antes de Irina estaba Margarita. Exactamente, Margarita. Y aquella boda fugaz, ¿no? Sí, porque prácticamente con Margarita la conoció le pidió el teléfono y el mismo día le pidió matrimonio, ¿vale? Como me voy a saltar a Margarita. Y porque fue por interés, porque ella dice, claro que me voy a casar con un personaje tan importante de la música como él, pero la cosa es que no compartían la devoción por la música, entonces ¿cómo va a estar un compositor de tal grado con una persona que no le gusta su música? No es la música en general, es la suya también precisamente. Entonces, cosa que él pidió el divorcio, claro. Él no podía estar con alguien así. Y después ya es cuando conoció a Irina, que ya fue uno de su gran amor, porque fue recíproco, que es lo mejor. Claro. Él se enamoró de ella y ella se enamoró de él, y fueron uña y carne, y ella le llevaba la agenda y compartían la música y todo perfecto. Después él se murió, Shostakovich, cuando murió, ella siguió difundiendo la música de su marido, y lo mejor es que también llevaba una relación muy buena con los hijos de Shostakovich, claro. Bueno, la verdad es que las biografías, por estas semanas que llevamos hablando de los grandes compositores, son apasionantes. Sus biografías tenían unas vidas agitadas, ¿no? Y con mucho que y unas contar. Personalidades muy acentuadas, muy curiosas. Marcadas, es cierto, es cierto. Bueno, hablamos de Stalin ahora. ¿Cómo fue la relación de Shostakovich con Stalin? Pues bastante buena, se podría decir, porque se ganó el favor porque Shostakovich estuvo en Rusia prácticamente toda su vida junto con la Revolución Soviética. Sí que es verdad que Shostakovich pues viajaba mucho, pero su residencia estaba allí. Viajaba también porque se aprovechaba Stalin se aprovechaba de la fama que tenía Shostakovich para difundir los conceptos soviéticos, claro, los valores soviéticos. Entonces, muchos viajes que hacía Shostakovich era incluso a petición de Stalin.
Y entonces, aparte de las giras que tenía que hacer él, Stalin eso le pedía que viajase para que difundiese el Estado soviético y eso. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, Vivian, por esta magnífica introducción a cómo fue la vida de Sostakovich, cómo fue también su relación con Stalin. Gracias. A ti, muchas gracias. Pues llegamos ya a la recta final del programa, lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir. Gracias a ti por abrirnos una vez más las puertas de tu casa y por hablarnos de temas tan interesantes como este miniciclo que nos ocupa en esta semana sobre los grandes compositores. Hoy hablando de Sostakovich y lo primero, el despliegue, el decorado que nos has preparado hoy. Cuéntanos un poco. Sí, el tema es Sostakovich y Stalin, con lo cual en el centro tenemos Sostakovich contra Stalin, las sinfonías de guerra, las sinfonías que escribió Sostakovich durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es un documental excelente. Y estas dos películas que tenemos a los dos lados del centro es El acorazado Potemkin, está considerada una de las mejores películas de la historia, algunos dicen que la mejor, bueno, 1925, muy antiguo en cualquier caso. Sí. La música es de Sostakovich, en la versión restaurada, no en la versión original, pero sí en la versión restaurada pusieron solo música de Sostakovich, es una película muda, con lo cual solo tiene música. Octubre de 1917 es evidentemente la Revolución de Octubre del 17, la Revolución Soviética, es una película del año 26, también con música solo de Sostakovich en la versión restaurada. Y el resto que tenemos aquí, este libro es muy reciente, hace solo una semana el diario El País le dedicaba a este libro una página completa porque ha recibido un premio de novela literaria. Sí. Es una novela, está hecho en estilo novela, The Noise of Time, el título no pone Sostakovich en el título, sí es Sostakovich, la persona del dibujo, con una maleta, siempre muy cobarde, siempre huyendo. Y habla de la vida de Sostakovich y concretamente de la relación entre Sostakovich y Stalin. Lo tenemos en versión papel y en versión audiolibro, es decir, para escuchar en el coche, que va muy bien, en lugar de perder el tiempo con algunas tonterías, pues va muy bien escuchar estas cosas y también viene bien para aprender inglés. Claro. Este libro es Testimonio, las memorias de Sostakovich. Es un libro muy difundido que aquí lo tenemos en versión película. Y el actor es un actor muy conocido, Ben Kingsley, es el mismo que hace la película de Gandhi. Sí, sí, sí. Pues además se parece mucho a Sostakovich, físicamente es curioso, pero ¿sí? lo han calcado. Y bien, aquí no hace de Gandhi, hace de Sostakovich. Es una de las mejores películas que hay sobre compositores. Hay otras películas sobre compositores, más comerciales, Amadeus, etcétera, pero esta es particularmente genial. Seguimos con Sostakovich, obras, películas. Y aquí tenemos Sostakovich otra vez el título del programa, Sostakovich Under Stalin's Shadow o Debajo de la sombra de Stalin. Este disco está dedicado también a la relación entre Sostakovich y Stalin. Y hemos traído algunas películas y discos. En primer lugar... ¿Son las recomendaciones de esta semana? Sí. Vamos allá. Esto es el álbum, film. ¿Por qué? Porque Sostakovich es muy poco conocido, sabido, que escribió nada menos que 34 bandas sonoras para películas. Es un compositor de primer nivel, de primerísimo nivel, genial, entre los 10 mejores de la historia, sin duda, escribiendo bandas sonoras para películas. No hay otros compositores que hayan hecho esto, excepto Prokofiev, sí, que lo hizo en menor medida, porque Sostakovich tiene 34, no todas geniales, muchas propaganda a favor de Stalin. Y bien, este es un resumen de su música de películas. Tiene dos obras cinematográficas, dos bandas sonoras, un Hamlet y un King Lear, extraordinarias. Es decir, una película de cine, pero que la banda sonora la ha hecho Sostakovich. Sí, sí. Aquí no puede ser más original, porque es Sostakovich tocando Sostakovich. Él mismo interpreta sus obras. Y este disco tiene una curiosidad histórica, familiar, sentimental muy grande, porque es que es el propio Sostakovich, el compositor interpretado, lo dirige su hijo, que todavía vive, y al piano está su nieto, que por supuesto también vive, claro. Sostakovich murió en 1975, entonces sí, es muy bonito. Su hijo es director de orquesta, sí, es un director de orquesta conocido, y su nieto es un pianista. Esta es película.
Esto es Lady Macbeth de Missens, que es una de las mejores óperas del siglo XX. Y es la única ópera en la que se hace el amor en escena. Hay directamente sexo, no sugerido como Tristán y Isolda de Wagner o otras obras. Esta directamente es orgía sexual en escena dentro de una representación extraordinaria. Esta ópera tiene además una historia muy curiosa porque fue un gran éxito cuando se estrenó y un día a Stalin, que le gustaba muchísimo la ópera, se le ocurrió ir a verla, esta misma, no esta película, esto es una película reciente, claro, se le ocurrió ir a ver la ópera en escena, en el Kirov, entonces llamado Leningrado, hoy San Petersburgo, y Stalin salió disgustadísimo, muy enfadado, no le gustó nada la ópera, le pareció que era una obra demasiado avanzada, y al día siguiente Pravda, el famoso diario soviético, escribió un editorial diciendo que esto era una porquería, que era cacofonía, y la editorial la escribió Stalin, el propio Stalin hizo el artículo. Sostakovich se puso a temblar, diciendo que desastre, Stalin ahora va contra mí, y escribió una sinfonía, que es la Sinfonía número 5, que subtituló el subtítulo más curioso de toda la historia de la música, porque le llamó Contestación de un artista soviético a unas críticas justas. Esta sinfonía se interpretó en Alicante hace solo un mes por una orquesta rusa, en una interpretación excelente, y su origen está en la crítica que hace Stalin a esta ópera. Es curioso realmente llamarle una sinfonía Contestación de un artista soviético, unas críticas justas, refleja la política. La verdad es que sí. No es un título muy normal. No, no. Y aquí tenemos a Stanley Kubrick. Mira, ¿qué hace aquí Stanley Kubrick? ¿Qué tiene que ver Stanley Kubrick con Sostakovich? Kubrick es el director que más ha hecho por difundir la música clásica. Hablábamos con Strauss, ya se hablaba de Zaratustra, pero es que en esta película tan conocida, la última de Kubrick, la banda sonora en parte es de Sostakovich. No es que la hizo Sostakovich para la película, Sostakovich ya se había muerto, sino que Sostakovich, una parte de la música que se interpreta es el concierto para piano número 2 de Sostakovich, porque a Kubrick le encantaba también Sostakovich, como a mí. Y esta es todavía más curiosa, y la que hace aquí Walt Disney y Fantasía 2000, porque esto realmente, ¿qué tiene que ver con Sostakovich? Pues lo que tiene que ver es que Sostakovich y Walt Disney fueron amigos. Sostakovich visitó los parques de Disney, se quedó encantado, no le dejaban viajar con sus hijos, como pasaba a los soviéticos, porque tenían miedo de que se fugaran, toda la familia, y volvió como loco, porque era muy niño, Sostakovich era niño, era cobarde, miedoso y además muy niño, muy infantil, por eso las mujeres tenían muy poco éxito, el chico no se le daba muy bien. Walt Disney, cuando hizo Fantasía 2000, bueno, Walt Disney ya había muerto, pero en fin, la factoría Disney utilizó de los pocos 6 compositores que eligió para esta película, uno de ellos es Sostakovich, concretamente el Vals número 2, en uno de los episodios más conocidos de esta película, pero la gente no sabe que es Sostakovich, por supuesto. Y por último, Beethoven. Ahora ya sí. Beethoven, ¿qué tiene que ver Beethoven? Aquí, pues Stalin era un fanático de Beethoven. Y como le gustaba tantísimo Beethoven, hemos traído esta película, que evidentemente no es de la época de Stalin, pero es una gran película sobre Beethoven que también es de recomendación dentro de estas recomendaciones de películas que hacemos en este programa. Bueno, pues una buena recomendación hoy, música, cine. Y por continuar con este compositor que nos ocupa hoy, ¿qué opinión te merece a ti Sostakovich? ¿Qué perfil harías de él? Sostakovich me parece un compositor absolutamente genial, es de los que más me gusta, estaría entre mis 5 o 6 compositores favoritos. A veces me gusta más que Prokofiev, del que hablábamos la semana pasada, y a veces me gusta menos, depende de qué género. Sinfónicamente, aquí tenemos las 15 sinfonías. Las 15 sinfonías de Sostakovich es el mejor ciclo sinfónico del siglo XX, no tiene comparación con ningún otro, es que todos los demás se quedan muy lejos de él. Y en gran medida, muchas de estas sinfonías superan claramente a Beethoven, en mi opinión. No, es una música moderna, además. Ajustada a un estilo un poco más conservador por las exigencias de Stalin, pero es una música muy impactante, muy emocional, tremendamente inspirada y desde luego un genio de la música. Curiosamente, esto lo he traído para ti, se me ha olvidado mencionarlo. ¿Ah, Esta sí? lo he traído para ti. Si lo podemos mostrar también a los telespectadores, porque este es un ballet
Esto te va a gustar mucho a ti, lo que voy a decir. Porque Šostakovič era un apasionado del fútbol. ¿Ah, sí? Es un caso rarísimo, quiero decir. Sí, Digo sí, rarísimo desde entre luego. los compositores, porque ya miras tú qué compositor le ha gustado el fútbol. Vamos, normalmente las páginas de deportes y de cultura se llevan realmente mal, ¿no? Sí, sí, se dan sí. de bofetadas, ¿no? Entre sí. Es cierto. Pues es un ballet de fútbol, es un equipo soviético que va a juzgar a Occidente y el ballet trata sobre eso, y de hecho las imágenes son jugadores haciendo, no Qué jugando al curioso, fútbol. qué curioso. Sí, lo digo esto porque, claro, es bien raro como personalidad, porque, Sí. porque que a un compositor le guste el fútbol en lugar de la literatura, entonces era una personalidad rara, pero aún así, ¿qué tiene que ver la personalidad luego con la música? Muchas veces eso no tiene nada que ver. Fíjate qué personalidad tenía Mozart, más inseguro que Mozart, difícil, era un inculto también. Sin embargo, él, teniendo esta pasión por el fútbol, lo que es bastante raro, a mí no me gusta nada el fútbol, hace unas obras sinfónicas y de ópera absolutamente geniales. Muy bien, pues la verdad es que historias, todas ellas curiosas. Lo comentábamos antes con Vivian, las vidas de los compositores, sus manías, sus aficiones. La verdad es que dan muchísimo juego, ¿no? Haciendo un símil con este último apunte que hacías. Y bueno, pues disfrutando muchísimo de estos programas. Esperemos que también los telespectadores lo hayan hecho hoy, Pedro. Se nos ha acabado el tiempo. Pues pero muchas seguiremos gracias. próxima La semana que viene vamos a seguir con esta serie. Vamos a hablar de Verdi, vamos a ir a un compositor más popular, el autor de La Traviata, más conocido que Šostakovič sin duda, lo que no significa que sea mejor. Y hablaremos a continuación, después de Verdi, de Johannes Brahms, el gran compositor alemán. Muy bien, pues ahí lo dejamos para los telespectadores. Gracias, Pedro. Gracias a ti y a Información TV. Y ahí lo dejamos por esta semana, pero volvemos la siguiente. Seguimos con los grandes compositores, en este caso Verdi. Esperamos que les guste esta selección que vamos haciendo, que Pedro Beltrán va haciendo de los compositores. Y desde luego la idea es que se enamoren de la música, que como decíamos la pasada semana, esto sea una pequeña introducción que despierte su curiosidad para que haya un siguiente paso, que sea conocerla y amarla más en el fondo. Así que nos vemos la próxima semana. Lo dicho, gracias y hasta entonces.